Una viuda que ha pasado año y medio de duelo debería guardar silencio sobre esto, pero ya no puedo callarlo. Esa velada, de verdad, mi entero ser se estremeció. Hola, me llamo Carmen. Cuento con 57 primaveras. Ha transcurrido un buen rato hasta que reuní valor para relatar este suceso. Me invade la vergüenza y el remordimiento, aunque a la par fue el estío más apasionado que he conocido. Compartí 32 inviernos al lado de mi compañero Antonio. Nos encontramos en la facultad, nos unimos en matrimonio a los 25 y él representó todo para mí hasta llegar a los 50. Sin embargo, en marzo de 2022 le detectaron un tumor en el páncreas y después de año y medio batallando contra la dolencia, al fin nos abandonó. En los últimos 6 meses, abandoné mi empleo para velar por él y presenciar cómo mi marido se marchitaba día a día resultó devastador. Tras la partida de Antonio, ignoraba cómo continuar mi existencia. Contaba con un seguro de vida, pero aún me restaban décadas por delante y temía que los fondos no durasen. El desafío más grande era el aislamiento, sobre todo en las noches. Al contemplar el sofá donde solía acomodarse mi esposo, experimentaba una presión en el torso que me ahogaba. Varios amaneceres me sobresaltaba y el hueco vacío junto a mí me infundía tanto pánico que era imposible retomar el reposo. Por ello, en junio de 2023, decidí que valdría la pena iniciar mi labor al alba y empecé a encargarme de la limpieza en un amplio conjunto de viviendas en las periferias de Valencia. Mi tarea consistía en barrer los corredores y peldaños, pasar el trapeador por los elevadores y adecentar el recibidor de 4 a 6 de la mañana. Jamás borraré de mi mente mi debut laboral. Andábamos por la mitad de junio, y pese a ser de madrugada, la humedad bochornosa resultaba sofocante. Todo mi ser chorreaba transpiración y la vestimenta se adhería a mi espinazo. Pasadas unas 2 horas de faena, el sudor me resbalaba por la nuca. Noté el lastre de mis más de 50 años. En mi juventud, aquello no habría supuesto esfuerzo alguno, pero mi figura ya no era la de antaño. En ese instante, señora Carmen, está usted dándole caña de lo lindo. Tome un respiro por aquí. Un caballero me interpeló desde la portería. Se trataba de un individuo de gran estatura y complexión robusta, que aparentaba tener unos 50 y pico. Se identificó como Javier. Su timbre era profundo y sereno. Accedí a la portería y el frescor del climatizador me revitalizó. Menudo bálsamo. Parecía el Edén. Tome, beba esta agua gélida. Me ofreció Javier extrayendo una botella helada del frigorífico. Ignoro el motivo, pero al sorberla estuve a un pelo de sollozar. Hacía una eternidad que nadie me prodigaba tal gentileza desde el fallecimiento de mi marido. Muchas gracias, de corazón, respondí. Javier esbozó una sonrisa muda, pero en ella detecté un matiz de desamparo. Era la expresión de quien mora en soledad, igual que yo. En aquel momento lo desconocía, pero él también había enviudado 3 años atrás y residía a solas. Desde ese día, cada amanecer lo aguardaba con impaciencia. Al inicio creí que solo era por el hálito fresco de la portería, pero gradualmente las breves charlas que mantenía con Javier se transformaban en el instante más balsámico de la jornada. Hoy ha de estar el bochorno tremendo. ¿No es así, Javier? Solía iniciar él la plática. ¿Desea que active el ventilador a tope? No hallo palabras para describir el agradecimiento que me generaba esa delicadeza tan atenta. Ni tan siquiera mi esposo en vida se inquietaba tanto por mi bienestar. Antonio fue un cónyuge ejemplar, pero bastante inepto a la hora de manifestar sentimientos. En 32 años, pocas veces me susurró, «Te amo». Javier contrastaba en eso. Siempre guardaba en el frigorífico una bebida refrescante isotónica y, si me empapaba en exceso, me tendía una toalla impoluta. Debe resultarle durísimo, ¿verdad?
No es sencillo desempeñar esta labor con su edad. Al oír tales frases, mi alma se enternecía. Jamás soñé que sería tan reconfortante que alguien valorase mi dedicación. Al cabo de una semana, hacer una pausa de unos 15 minutos en la portería se volvió hábito cotidiano. Javier devoraba sus tallarines precocinados en solitario. Observarlo me oprimía el pecho. Desconocía cuán penoso era alimentarse sin compañía. Así que comencé a obsequiarle un tazón de gazpacho hecho en casa o alguna vianda de las que guisaba. No se tome tantas molestias, me comentó Javier, atónito. No es ninguna carga. De todos modos, no doy abasto para devorarlo yo sola. Mejor repartirlo que desecharlo. En verdad, era una falsedad. Preparaba deliberadamente porciones extra para Javier. Ignoraba que guisar para otro pudiera resultar tan estimulante. Cierta jornada, mientras Javier degustaba el gazpacho que le había aportado, comentó: «Está exquisito. Hace una barbaridad que no pruebo algo tan hogareño». Esas palabras me inundaron el pecho de ternura y, al unísono, avivó mi interés. ¿Qué clase de individuo era este? Carecía de parentela. Escruté con detenimiento la portería de Javier y era evidente que habitaba sin más. El minúsculo frigorífico albergaba solo paquetes de fideos y latas de cerveza, y sobre la mesa apenas unas cuantas instantáneas de él en solitario. Pero también hallé indicios de una presencia femenina. En un ángulo del cajón yacía un pañuelo de dama y en la balda persistía una taza para dos. Reflexioné. Esta persona también ha sufrido una pérdida. Alguien como yo. Tras unas 2 semanas, Javier tocó por primera vez un asunto íntimo. ¿Vive usted sola, doña Carmen?, me inquirió con tono prudente. Sí, mi marido murió el año pasado. Al contestarle, el rostro de Javier se ensombreció ligeramente. A mí también. Mi mujer nos dejó hace 3 años. No añadió nada más. En ese instante surgió un vínculo peculiar entre los dos. Da la impresión de que nos comprendíamos mutuamente sin indagar en las cicatrices de cada uno. Ese hueco que solo perciben los que han sufrido la pérdida de un ser cercano, la isolación que invade al anochecer, el desconsuelo de cenar en solitario. Todo eso lo captábamos sin mediar palabra. A partir de ese momento, nuestras charlas se volvieron cada vez más intensas. Comenzaron refiriéndose al clima, después a nimiedades cotidianas e incluso a relatos del ayer. Javier me relató que había residido junto a su esposa en ese vecindario por espacio de 30 años. Una vez que ella partió, no fue capaz de abandonar el sitio y por eso se empleó como portero. Es un rincón rebosante de evocaciones para poder huir de él, me confió, y en su entonación latía una melancolía honda. Experimenté compasión por Javier, aunque en el fondo también un atisbo de celos. Haber forjado 30 años de memorias compartidas con su pareja en un mismo sitio. Nosotros habitábamos en pisos de alquiler y nos desplazábamos de un lugar a otro sin un anclaje estable. Con la irrupción de julio, el bochorno resultó asfixiante de verdad. Eran las 4 de la madrugada, mas la humedad era tal que el menor gesto me empapaba en sudor. Ese día, como era habitual, concluí mis faenas de limpieza y me encaminé hacia la portería. Javier me acogió con mayor agilidad de lo normal. Hoy el calor aprieta, ¿no es así? Pase, por favor. Echó mano de la puerta de la portería abriéndola del todo, y la ráfaga fresca del climatizador resultó un bálsamo divino. No obstante, en el preciso instante en que me disponía a tomar asiento en la butaca, algo surcó el aire impulsado por el soplo del ventilador. Lo alcancé del piso y se trataba de una imagen. Javier y una dama irradiando sonrisas en la orilla marina. Los dos aparentaban juventud y una dicha inmensa. Sobre todo ella era de una belleza notable. Lucía el cabello recortado y una sonrisa luminosa
y en su mirada se adivinaba el cariño con que contemplaba a Javier. Ah. Javier alzó la palma para reclamar la foto, con el rostro enrojecido de pudor, pero yo la observé en quietud y comenté: «Se les ve rebosantes de alegría. Es mi esposa». Javier inclinó la cabeza en afirmación. Efectivamente. Viajamos a la Costa Brava por nuestro 10º aniversario. Su timbre se convirtió en un susurro. Los veranos en vacaciones representaban el pico de la felicidad anual. A mi mujer le fascinaba el océano. Le restituí la foto a Javier y le interrogué. «La añora usted con intensidad, ¿verdad?». Divisé lágrimas en los ojos de Javier. Habían transcurrido 3 años, pero todavía no podía articular más. En esa tesitura, mi alma también se conmovió. Yo misma evoqué los instantes junto a mi esposo. Cavilé sobre la última ocasión en que había recorrido caminos con Antonio y no lo pinpointaba con precisión. Parece que en los años previos a su dolencia, nosotros también habíamos derivado en apatía mutua. Coexistíamos bajo el manto de matrimonio, pero en realidad escaseaba el diálogo. «A mí me sucede igual», murmuré en voz queda. Compartí 32 años con mi marido, pero en los postreros no mantuvimos una plática genuina, solo versábamos sobre el centro médico, los fármacos y asuntos similares. Javier me escudriñó con la mirada. Debió de ser terrible, ¿no? Atenderle. Sí, resultó extenuante. En especial los meses finales abandoné mi empleo y velé por él las 24 horas del día. Y presenciar cómo mi marido se extinguía gradualmente fue un suplicio atroz. Al verbalizarlo, noté el impulso de sollozar. Era un secreto que no había desvelado a nadie hasta ese instante. Durante la enfermedad de Antonio, me obligaba a mostrar temple, y tras su fallecimiento no hallé hueco para derramar lágrimas, inmersa en los ritos fúnebres y en la búsqueda de cómo subsistir. Javier, con delicadeza, me sirvió más agua helada del vaso que empuñaba. «Usted se siente muy aislada, ¿verdad?», afirmé. «Sobre todo en las noches, cuando quedo a solas, me asalta un pavor inmenso. De pronto percibo que me asfixio, y por esa razón asumí este puesto. Si permanezco activa al alba, rumio menos sobre esos demonios. A mí me ocurre lo propio». La voz de Javier se quebró. Tras la muerte de mi esposa, solicité el horario nocturno. En la vacuidad del hogar, me parecía captar su timbre y temía enloquecer. Aquel día, por vez primera, nos desnudamos el alma mutuamente. La angustia que solo intuyen los huérfanos de un amor, el terror al abandono, la vacuidad que acecha al caer la noche. Lo asimilábamos todo sin requerir explicaciones. Antes de su llegada, doña Carmen, cada jornada era un martirio, me confesó Javier con sinceridad. Pero ahora anhelo las auroras. Mi pulso se aceleró con fuerza en ese lapso en que conversaba con doña Carmen. ¿Qué significaba esto? ¿Agradecimiento o un sentimiento distinto? A mis 50 y tantos era lógico experimentarlo. Remordí ante mi esposo ausente, pero no podía ignorar que mi interior se avivaba al lado de Javier. Al regresar a casa esa jornada, no cesaba de reflexionar. El timbre afable de Javier, su gesto veraz. Al oír mi relato y saber que me había esperado hasta mi llegada, debería haberme sentido culpable por experimentar esas emociones. Era a mediados de agosto, con una ola de calor interminable que hizo que el gasto eléctrico se disparara, provocando un corte de luz breve en plena madrugada. Acabé de fregar y bajé a la portería, pero todo estaba a oscuras. El climatizador se paró de golpe y el bochorno invadió el lugar al instante. «Parece que hemos tenido un apagón», comentó Javier mientras sacaba una linterna. «Volverá enseguida. Aguanta un poco». En medio de la negrura, su voz sonaba todavía más reconfortante. Nos acomodamos en las sillas, lado a lado, y nos dimos aire con lo que teníamos a mano. Hacía un calor agobiante. Javier comenzó a ventearme él mismo.
No entiendo el porqué, pero su roce en la penumbra me alteró profundamente. La quietud y la oscuridad de la noche temprana parecían acortar aún más el espacio que nos separaba. Yo le devolví el favor y le abaniqué a él. Fue entonces cuando nuestros dedos se tocaron. Un contacto sutil, fugaz, pero en ese segundo noté como un chispazo recorriéndome entera. Javier también pareció desconcertado, aunque no apartó del todo la mano. Ignoro cuánto rato transcurrió ese momento. En la tiniebla, percibí el tibio calor de su presencia. Por primera vez desde que mi marido falleció, sentía el calor de otro hombre cerca. Mi pulso se aceleró. Dudaba si era correcto permitírmelo, pero no lograba frenarlo. Señora Carmen, murmuró Javier usando mi nombre con la voz entrecortada. Sin pensarlo, le apreté la mano con fuerza. A mí también me resulta raro notar esto. Al susurrar esas palabras, Javier se inclinó hacia mí. Justo en ese instante, la electricidad regresó. La portería se iluminó de súbito, y allí estábamos, cogidos de la mano. Los dos nos soltamos de golpe, atónitos, con las mejillas encendidas. El aire acondicionado arrancó de nuevo, pero mi piel continuaba ardiendo. «Perdona», se excusó Javier el primero. «No», balbuceé, sin saber cómo seguir. Me avergonzaba, pero al mismo tiempo me inquietaba esa faceta mía que anhelaba más. Tras aquel episodio, evité la portería durante unos días. No reunía fuerzas para encararme con Javier. Me sentía en deuda con mi esposo difunto y me ruborizaba por revivir tales sentimientos con 57 años. Apenas había transcurrido 1 año y medio desde la partida de Antonio, y que mi corazón se agitara por otro hombre lo veía como una deslealtad. Sin embargo, las noches sin Javier resultaban demasiado desoladoras. Al no acercarme a la portería, el calor se volvía intolerable y, sobre todo, extrañaba aquellas charlas amables que manteníamos con él. De regreso al piso, no paraba de evocar a Javier, su tono sereno, su palma al darme aire, esa vibración en la oscuridad. Al cuarto amanecer, Javier subió a por mí en persona. Cuando terminé de adecentarme, lo vi aguardando en el corredor. «Señora Carmen, ¿ocurrió algo?», indagó con gesto angustiado, y esa genuina inquietud me removió de nuevo por dentro. «No es que balbucearas», insistió él. «Me equivoqué. Si lo de esa noche te molestó, no debí insistir tanto». Javier se quedó pasmado. «Yo también me siento confusa», le confesé con honestidad. «No dejo de pensar en ti, aunque sé que no es lo que debo hacer». Javier me cogió la mano con suavidad. «Siento igual. Que no bajaras, señora Carmen, convertía las madrugadas en un suplicio». Aquel día en la portería, por fin nos sinceramos del todo. Nos sentíamos atraídos, pero la culpa por nuestras parejas fallecidas nos frenaba, y nos cuestionábamos si valía la pena emprender un romance nuevo a nuestra edad. Aún así, reconocimos que no soportábamos la idea de estar el uno sin el otro. «Me aterra la soledad», le admitía Javier abiertamente. «Sobre todo de noche, solo me relajo a tu lado». Él asintió conmovido. «A mí me ocurre lo mismo. Eres mi único alivio». Esa velada, por vez primera, Javier me escoltó hasta mi apartamento. «Me inquieta que vayas sola», explicó. Nos despedimos en la entrada y me plantó un beso en la mejilla. Un roce leve, como una brisa, pero mi cuerpo entero se estremeció. Esa noche no pegué ojo. La zona donde sus labios me habían rozado seguía en llamas. Era como si hubiéramos franqueado una línea irreversible. A finales de agosto, con las advertencias constantes por el calor extremo, terminé desvaneciéndome. Como siempre, limpiaba de madrugada cuando un vértigo me asaltó y empezaron los sudores fríos. Logré arrastrarme de vuelta, pero la temperatura corporal se disparó y perdí el control. Estuve 3 días sin poder trabajar. Mi modesto apartamento carecía de aire acondicionado
y el solo abanico apenas aliviaba, pero con la insolación y un catarro encima, creí que no lo contaba. Ni bebía ni comía como es debido, y mi energía se agotaba. Al tercer atardecer, oí un aldabonazo. ¿Estás bien, señora Carmen? Era Javier quien llamaba. La gerencia del edificio había obtenido mi contacto y, al no contestar, se presentó allí. Al abrirle, se le mudó la cara de la impresión. Pero, ¿qué te ha sucedido? ¿Qué pinta tan desastrosa debía ofrecer? Llevaba días sin asearme como es debido y sin probar bocado, y me balanceaba inestable. Pase, por favor. La atendré con gusto. Javier me prestó su ayuda para acomodarme en el lecho y después corrió veloz hacia la botica. Regresó con fármacos contra la fiebre, una bebida rehidratante y hasta un consomé calentito. No es necesario que se esfuerce tanto, murmuré, ruborizada por la vergüenza. Javier replicó con determinación. ¿Acaso una enferma como ella puede lidiar sola con este bochorno, no? ¿Qué habría pasado si no estuviera yo presente? Así dijo, y colocó su palma en mi sien para comprobar la temperatura. Es imposible transmitir la ternura de ese roce. Hacía una eternidad que nadie me atendía con tal mimo. Javier me refrescó la frente con un paño empapado, me alimentó con el caldo y me instó a tomar las pastillas, como si formara parte de mi clan. Ni siquiera Antonio se esmeraba tanto cuando yo caía mal. Él solo soltaba un «anda al doctor». Y listo, se daba por concluido. Javier, gracias de corazón. Al brotar las lágrimas, Javier se inquietó. No llore, que aquí estoy yo para acompañarla. Esas frases me conmovieron tanto que sollocé con más fuerza. Jamás imaginé que oír a alguien jurar estar a tu lado pudiera consolar de esa manera. Al caer la tarde, Javier no regresó a su hogar. No es prudente dejarla sola de noche. Me quedo vigilando. Pasar la velada junto a Javier en mi modesto apartamentito me ponía nerviosa, pero simultáneamente me infundía paz. Con el transcurso de las horas oscuras, el ardor corporal se intensificó. Javier persistía en enjugarme el sudor de la frente con el trapo mojado, y de repente sus ojos se clavaron en los míos. Los dos respirábamos agitados. Señora Carmen. La entonación de Javier vaciló al verbalizar mi nombre. Yo también la anhelo, Javier, confesé con total honestidad. Pese a mi debilidad física, ya no reprimía mi deseo por él. Javier inició los besos con suavidad. Primero en la sien, después en la mejilla y al fin en la boca. En mis 57 primaveras, jamás había experimentado un ósculo semejante. Las caricias labiales con Antonio resultaban mecánicas, rutinarias. En cambio, las de Javier eran otra cosa. Transmitían premura y pasión. Parecía que, con su ser entero, me declaraba invaluable. La mano de Javier prosiguió despojándome de la ropa con delicadeza. Si algo le incomoda, avíseme de inmediato. Javier no cesaba en su zozobra por mi bienestar, y esa solicitud me enternecía doblemente. Que alguien reverenciara mi figura con tal dulzura. Cuando nos fundimos en uno solo, las lágrimas fluyeron de verdad. Ese año y medio de aislamiento se evaporó en un soplo. Javier también vertía llanto. Te amo, Carmen, me susurró, y noté que mi pecho estallaría. Aquella noche nos enlazamos mutuamente, percibiendo el tibio contacto de nuestras pieles en un mutuo silencio. De cuando en cuando, Javier rozaba mi sien con sus labios, y yo aproximaba el oído a su torso para captar los pulsos de su vida. Ignoraba haber transitado una madrugada tan serena. Al amanecer, le consulté con tiento. ¿Lo lamenta? En absoluto. Más bien, siento que renazco. Esa contestación apaciguó mi alma. Los dos albergábamos remordimientos por nuestras parejas respectivas, pero reconocimos que ya éramos inseparables. Al día siguiente, Javier improvisó el almuerzo matutino. Un potaje modesto,
pero exquisito al paladar. ¿Ya se repone? Sí, notablemente, merced a usted. En verdad, mi salud física mejoraba, pero el espíritu lo hacía a mayor velocidad. Experimentaba la certeza de no estar ya abandonada. La velaré de aquí en adelante, por siempre, declaró Javier, y las lágrimas regresaron. Yo también ansío permanecer a su vera, Javier, en serio. A inicios de septiembre, las auroras y crepúsculos se tornaron algo más templados. Tras mi restablecimiento pleno, Javier y yo nos aproximábamos día a día. Ahora la portería parecía un rincón compartido, nuestro. Cierta jornada, como era habitual, culminé la faena al alba y bajé al vestíbulo. Javier aguardaba con gesto grave. Carmen, debo contarte algo. Mi pulso se aceleró, intrigado por el motivo. ¿No querrá convivir conmigo? Indagó Javier con precaución. A nuestra etapa vital, ¿qué valor tienen las convenciones de habitar aislados? ¿No sería preferible respaldarnos y compartir techo? En el fondo, yo rumiaba idéntica idea. Las horas sin Javier resultaban insoportablemente áridas, aunque aún me atormentaba el juicio ajeno y dudaba de la rectitud del paso. Javier, ¿estará bien que avancemos así? ¿Qué pensará la gente? Le expuse mis temores. Javier oprimió con fuerza mi mano. Carmen, ¿cuántos años sumamos? 57 y 9. Ya superamos la fase de inquietarnos por murmuraciones. Lo primordial es nuestra dicha. Sus argumentos convencían. A nuestra vejez, nuestra alegría primaba sobre los chismorreos. Pero surge el asunto económico. Planteé un obstáculo más tangible. El pago de mi habitáculo pesa. No hay por qué angustiarse. Dispongo de mi vivienda, el sitio donde residí con mi difunta, pero ahora aspiro a forjar memorias frescas. Junto a ti, Carmen. Percibí la autenticidad de Javier, invitarme a habitar en la morada rebosante de ecos de su matrimonio. Casarse debió ser un paso gigantesco para ella. ¿Estás convencido? ¿No echará de menos a su mujer? Al inicio, tal vez, pero pienso que contigo podría arrancar una etapa fresca. No tiene sentido quedarse anclado en lo que fue. Las frases de Javier me impulsaron a decidir. De acuerdo, probemos a convivir. Al contestarle, Javier me estrechó con fuerza. Un romance inédito, una rutina compartida a los 57 años. Jamás lo había soñado, pero curiosamente no me invadía el temor. 7 días más tarde, me instalé en el hogar de Javier. Aún persistían huellas de su esposa, que había muerto hacía 3 años, aunque Javier había adelantado buena parte de los arreglos. Si en algún instante te sientes a disgusto, avísame. Javier no dejaba de mirarme. Tranquila, todo lo opuesto, le estoy agradecida por la chance de habitar juntos en un sitio tan encantador. Se trataba de una vivienda de verdad hermosa. Contaba con un salón espacioso, 2 habitaciones y un jardincito modesto. Nada que ver con mi pisito de soltera. La velada inaugural resultó la más tensa. No habíamos acordado si compartiríamos lecho o nos separaríamos para dormir, y los dos vacilábamos. Al cabo, Javier rompió el hielo. Haz lo que te plazca, Carmen. Yo me adapto a cualquier rincón. Quédate a mi lado. Cogí aliento para musitar. Ahora me asusta yacer sola. Aquella noche, al tumbarme junto a Javier, logré descansar en paz por primera vez en Ajes. Tener a una persona cerca te infunde una seguridad inmensa. En estos días, llevamos un día a día como si fuéramos un matrimonio auténtico. Javier continúa de portero nocturno y yo de fregona al alba. Ahora, al marchar de idéntica puerta hacia el curro, las cosas fluyen con naturalidad. Tras la faena, paseamos al súper, preparamos la cena y echamos un rato frente al tele. De vez en cuando, evoco a mi esposo fallecido. En esas pausas, le susurro en silencio. Discúlpame, Antonio, pero ya no aguanto la soledad. Ahora comparto con otro.
Tras esa despedida interior, el remordimiento se atenúa considerablemente. El giro más notorio es el retorno de las carcajadas. Con Javier, no ceso de sonreír. Es alucinante que a estas alturas uno pueda revivir la ilusión y la alegría. Contigo, Carmen, recupero la vitalidad, me confiesa Javier, y mi pecho se colma de ternura. Entre el público que oye este relato, apuesto a que hay bastantes en mi misma barca, huérfanos de compañía y agobiados por el vacío. Sobre todo si han enviudado en la madurez o la vejez, captarán mis emociones. Pese a que la gente a ratos juzga mal que los mayores inicien un idilio nuevo, yo proclamo sin pudor que el cariño ignora los años. Por descontado, no resultó sencillo optar. Me carcomía la culpa por mi marido muerto, las opiniones ajenas y los líos cotidianos. Montones de interrogantes, pero al final prioricé mi dicha. Esta fase con Javier es lo más gozoso de los postreros tiempos. He optado por narrar esto para animar a quien ande en un apuro parecido al mío. Los años son mero cálculo. Lo que cuenta es estar contentos en el presente y velar el uno por el otro. Si pulsáis el botón rojo de suscripción, el like y las alertas abajo a la derecha, extendemos este aliento a más gente. Mil gracias por seguir hasta aquí. Esto ha sido Sabiduría Tardía, un cuento del amor que reverdece al atardecer de la existencia, y del aislamiento y el temple que cualquiera puede padecer. Sí.